Amén. Ahora vamos a dirigirnos al libro de Esdras. Y esta noche, en primer lugar, hermanos, lo que vamos a observar es cuál era la preparación que tenía Esdras. ¿Cómo era? Vamos a ver un perfil de la vida de este personaje llamado Esdras. ¿Quién era Esdras? En primer lugar, tenemos que decir que Esdras era un sacerdote. Esdras era un sacerdote. Y como sacerdote, nos dice el capítulo 7 del libro de Esdras, era un escriba. Un escriba era una persona que tomaba nota y hacía copias de extractos de la palabra de Dios. Y él era escriba, y dice ahí que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Según el versículo 6, entonces sabemos que él era un escriba y que era una persona diligente. Lo contrario de ser diligente es ser negligente. Y en todos los lugares podemos encontrar personas muy diligentes, pero también hay personas que no son diligentes, es decir, son negligentes. En este particular caso, Esdras era un varón, escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y miren las cosas que suceden cuando estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas agradables al Señor. Miren lo que dice a continuación, que el rey le concedió todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Si nos tuviéramos que preguntar hasta aquí, ¿qué ha hecho Esdras para que la mano de Jehová su Dios esté sobre él? Podemos asumir que la providencia de Dios había hecho que la vida de Esdras sea una vida consagrada a él. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y qué había hecho Esdras? ¿Cuáles eran la parte de su tarea? Y lo que hemos visto en el versículo 6 es que él era diligente en la ley de Moisés. Hoy, hermanos, para nosotros también se nos llama a ser diligentes en la palabra de Dios, a ser conocedores de la palabra de Dios. Y miren, por ser hacedor o conocedor, de la palabra de Dios, el rey le concedió todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Así que lo primero que vemos en este estudio es que Esdras era un escriba que era diligente en la ley de Jehová, y entonces el rey le concedió todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Seguimos leyendo y encontramos algo más. Dice que con él, o sea, con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo. En el mes quinto del año séptimo. Y luego dice en el versículo 10, Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Tres cosas que tenemos nosotros, hermanos, también, que somos llamados a estar en ese mismo camino, en esa misma regla de vida, de que nuestro corazón tiene que estar preparado para inquirir la ley de Jehová. Podemos inquirir la ley de Jehová y también podemos cumplirla y también la podemos enseñar sin tener un corazón preparado.
A mi entender, hermanos, la respuesta es sí. Pero lo único que estaríamos haciendo es transmitir conocimientos y no permitiendo que el Señor nos use para poder transmitir vida. Esdras había preparado su corazón. No era una tarea por hacerse de cualquier manera. Y tener un corazón preparado, la palabra preparación siempre nos muestra que tiene que haber una anticipación. No es por hacer. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Número 1, es decir, para conocerla, para contemplarla, para saber sus implicancias. Pero no solamente para saberla, sino también para cumplirla. Y ahora que ya la cumple, también la puede enseñar. Bien, así que hasta ahí ahora encontramos un elemento más, y es que Esdras tenía un corazón preparado para inquirir la ley de Jehová, para conocer la palabra de Dios, para ser hacedor de la palabra de Dios y también para ser un maestro de la palabra de Dios. Ahora miren qué consecuencias trae eso. Vamos al versículo 25. Esto es lo que el rey le dice a Esdras. Le dice así: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, les enseñarás. Esto le encarga el rey juntamente cuando le dice: puedes ir a tu pueblo. Para Esdras había terminado el tiempo de estar lejos de su tierra y ahora va a regresar. Y al regresar ya hemos visto varias cosas, y la última, que el rey le dice: Esdras, vas a ir y vas a poner jueces y gobernadores para que gobiernen el pueblo. Y a los que no conocen la ley, les vas a enseñar. Ahora, luego que recibe este encargo del rey, mire lo que dice en el versículo 27. Esto dice Esdras: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Algunas veces cuando tenemos una preferencia de parte de alguna persona importante, podemos sentirnos muy capaces, muy merecedores, o que somos dignos de ese aprecio. Pero observemos que en el caso de Esdras, él no se atribuye nada para sí. Hemos leído, ha preparado su corazón para conocer la ley de Dios, era diligente en la ley de Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Pero ahora nos dice que él dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Tal vez otra persona habría dicho: claro, pues el rey me ha dado todo porque yo soy su amigo. Pero esto no vemos en Esdras. Vemos que le da la gloria al Señor. Seguimos leyendo y dice el versículo 28: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. O sea, él halló gracia ante los ojos del rey y de su corte. Luego dice: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. Él estaba con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucho vigor para regresar a Jerusalén. Ahora, hermanos, él ya va a regresar
y el camino es largo, son como 800 kilómetros más o menos. La travesía duró aproximadamente 4 meses. Pero antes de salir, mire lo que dice el capítulo 8, versículo 21. Dice así: publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué es lo que hizo? Antes de salir para ir desde la tierra de Babilonia para ir a Jerusalén, Él reunió a las personas e hicieron ayuno para ir ante la presencia del Señor. Y dijo: para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Eso es lo que había dicho Esdras al rey. Entonces, si él le ha dicho al rey: la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan, ¿cómo le iba a solicitar: por favor, necesito soldados para que me protejan? Y no lo solicitó, sino más bien lo que hizo es proclamar ayuno y orar al Señor, pidiendo que el Señor le dé su protección. Versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y nos fue propicio. Versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que habían hecho previamente? Habían orado, habían ayunado, le habían pedido al Señor que los proteja. Tal vez una pregunta que surge aquí es: ¿eso significa que es importante orar con ayuno? Sobre el ayuno tenemos que decir, hermanos, según lo que leemos en el libro de Isaías, que algunas veces el ayuno se puede tomar como una práctica, pero ya no una práctica espiritual. Y de eso hay que tener cuidado, porque si es una práctica no espiritual, si es una práctica de resistencia a no comer, una práctica de dominio propio solamente, entonces no es el ayuno del que nos estamos refiriendo. Pero si se trata de buscar, de afligirnos ante nuestro Dios, y como hemos leído lo que dijo Esdras, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Eso había dicho Esdras al rey. Y entonces él dice: vamos a ayunar, vamos a pedir la protección de Dios. No le vamos a pedir al rey que nos dé soldados para que nos acompañen. Y entonces ellos oraron, ellos ayunaron, y la mano de Dios estaba sobre ellos y los libró del enemigo y del acechador en el camino. 4 meses duró la travesía. Según el versículo 31, ellos salieron el 12 del mes primero, el 12 del mes primero, y ellos llegaron en el mes quinto, lo cual quiere decir que aproximadamente el tiempo que demoraron en esa travesía fue 4 meses. En ese tiempo ellos estaban fortalecidos de ver la protección del Señor sobre sus vidas. Y hermanos, aquí viene
el tema central de esta noche. Y cuando ellos llegaron, encontraron que habían situaciones que estaban por corregir. Quiero mencionar, antes de la lectura siguiente, de que el pueblo de los judíos regresaron del cautiverio en varias ocasiones. En una ocasión regresó un grupo aproximadamente 50.000 personas, y ahora en este grupo está regresando Esdras con, tal vez 2.000 personas. Y cuando llega, ya han pasado muchos años desde que se cumplieron los 70 años. Este es un siguiente grupo que regresa a su tierra. Y hermanos, ¿saben lo que encuentran? Que hay problemas de pecado. Y eso es lo que vamos a ver, cuál era el problema en el capítulo 9. Dice así: acabadas estas cosas, capítulo 9, versículo 1. Los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que ellos han regresado, el grupo anterior regresó del cautiverio y ha empezado a hacer familia con gente que no eran del pueblo de Dios. Eso es lo que leemos. Dice el versículo 2: han tomado de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué está sucediendo? Que están haciendo yugo desigual con los incrédulos. Y los primeros en cometer estos pecados habían sido los principales, los príncipes y los gobernadores. Ahora, cuando Esdras escucha este informe, dice el versículo 3 que rasgó sus vestidos, rasgó su manto y arrancó pelo de su cabeza y de su barba, y se sentó angustiado en extremo. Ahora, tal vez, hermanos, esta actitud nos falta. Cuando nos enteramos que alguien ha fallado, podemos tener actitudes inadecuadas, como sí, bueno, se esperaba, él es así. Lo que vemos en Esdras es un tremendo dolor, una angustia en extremo. Tal vez podríamos decir, está exagerando Esdras. Si él no es el que ha pecado, él solamente se está enterando de lo que han hecho los pobladores. ¿Por qué tiene que ponerse así? ¿Saben por qué, hermanos? Y eso nos lleva otra vez a revisar que él era escriba diligente en la ley de Moisés, que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla, que a él le habían encargado para que, llegado a Jerusalén, pueda nombrar jueces y gobernadores al que conoce la ley de Dios, que él había dado gloria a Dios, reconociendo que Dios es bendito, que hizo que el corazón del rey tuviese a bien enviarlo hacia Jerusalén. Es el mismo que dijo: vamos a ayunar para pedir a Dios que nos dé camino derecho y que lleguemos bien. Y la mano de Dios estuvo sobre él.
Era entonces una persona que de verdad estaba cerca de Dios y por eso tenía sensibilidad cuando otra persona que es del pueblo de Dios le estaba fallando a nuestro Dios. A veces, hermano, no nos ocurre así. Y eso indicaría de que nuestro corazón no está preparado en las cosas de Dios, que podemos conocerla, pero que la obra del Espíritu Santo no está siendo solicitada por el cristiano. Esta sensibilidad de Esdras ante el pecado la vemos muy notable en este capítulo 9. Dice, estuve angustiado en extremo. Dice el versículo 4 que se juntaron los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Yo quisiera detenerme en este versículo, hermanos, para que podamos hacernos nosotros una comparación. Si así nos dirigiríamos a Dios cuando nos enteramos de alguien que le ha fallado al Señor. Tal vez nos ha ocurrido que utilizamos esta expresión, gracias a Dios yo no hice eso, pero no nos duele que se le haya ofendido a Dios. Esdras era muy cercano del Señor y le dolía inmensamente, aunque no él, que otros le fallen al Señor. En el caso de la iglesia es aplicable de que somos un cuerpo y cuando un miembro es afectado, a todo el cuerpo le afecta. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades. Observan, hermanos, que no dice porque las iniquidades de estos hermanos, sino dice nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y luego hace un recuento. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Aquí nos dice que todas esas cosas malas que estaban sucediendo eran como consecuencia del pecado. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová para darnos un lugar seguro en su santuario. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Él considera que grande es la misericordia de Dios. Él se afecta por el pecado que otros han cometido, como si fuese su pecado, nuestro pecado. Y ahora al final de esta oración, Esdras le dice al Señor, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos.
Observe otra vez, no dice ellos han dejado tus mandamientos. ¿Qué dice? Nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Eso le dijo al Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? También es para nosotros. No solo es un asunto del tiempo antiguo, antes de Cristo, también para el tiempo actual. Y cuando no tomamos, hermanos, en cuenta lo que está escrito en la palabra, nos hacemos daño. Recuerdan seguramente, hermanos, de que el Señor le dio a ellos un mandato y que ellos deberían de cumplirlo. Los reyes eran los llamados a ser el ejemplo de cumplir la ley, y por eso ellos tenían una copia de la ley para tenerla presente siempre. Quiero referirme a Salomón, el más sabio, el más rico, pero también incumpliendo aquella cosa que él sabía. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y arruinaron o no arruinaron su vida de Salomón? Según lo que leemos en la postrimería de su vida, sus mujeres inclinaron su corazón tras la idolatría e hizo altares para los dioses de ellas. Entonces hay que tener cuidado. Vez tras vez vamos a encontrar ejemplos. Acab, otro rey, se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios y cometiendo terribles pecados. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay un principio de separación del cual tenemos que tener muy en cuenta. Caso contrario, luego lamentamos las consecuencias. Otra de las lecciones de esta lectura que hemos tenido es ese corazón que tenía Esdras para no ser el que, delante de Dios me refiero, sí Señor, ellos son los pecadores, yo soy santito. Ante Dios hemos pecado y le duele y se humilla ante el Señor. Ahora, en forma horizontal, hacia los que han pecado, ya ese es un tema del capítulo 10, de qué medidas se tomaron con los que habían pecado. Había que tomar una acción al respecto. Ese día estaba tan conmovido de lo que está sucediendo Esdras, que él no dice nada y es otra persona la que tiene que decir: vamos a hacer esto, y toman una acción para corregir la falta que se ha cometido, el pecado que se ha cometido. 4 meses habían pasado
Y seguramente él estaba muy contento de cómo Dios le había librado, de cómo le había hecho hallar gracia ante los ojos del rey y de los principales, de cómo orando al Señor tuvieron un camino protegido por Dios. Pero ahora llega al pueblo y lo primero que se entera es de que se han contaminado haciendo lo que Dios había dicho que no se tiene que hacer. Y él no asume, es el pecado de ellos. Ante Dios dice, hemos pecado. Desde los días de nuestros padres hemos pecado. Hermanos, que podamos tener esa sensibilidad. Y eso no va a ser posible si es que no somos diligentes en las cosas de Dios. No va a ser posible si nuestro corazón no está preparado para inquirir la palabra de Dios, para desear obedecerla y para disponer nuestro tiempo para compartirla. Estos son elementos que hemos visto en esta lectura y podemos aplicar a nuestra vida, hermanos. Por lo menos el principio de separación, lo que Dios dice que está mal, nosotros tenemos igualmente que decirlo. El principio de darle la gloria al Señor no son nuestros méritos. Si algo ocurre favorable a nosotros, no es que somos especiales, únicos, excelentes. Así no lo consideraba. Lo que hacía Esdras es dar gloria al Señor. Y en tercer lugar, no es solo el pecado de ellos cuando tenemos que ir al Señor, sino hemos pecado. Que podamos tener esa misma sensibilidad de Esdras.